Me llamo Rosalinda Mendoza, tengo 64 años y he pasado la mayor parte de mi vida manteniendo un hogar, una familia y un poquito de dignidad intacta. Siempre me han gustado las mañanas tranquilas, esas, donde el sol se filtra por las persianas de manera perfecta y las calles de la Ciudad de México aún están lo suficientemente calmadas como para tomar un respiro profundo. Nunca imaginé que una mañana de sábado se convertiría en el momento que me haría cuestionar todo lo que creía saber sobre mi propio hogar. Estaba descalza en la cocina con la tetera silbando bajito en la estufa cuando vi el papelito. Una nota arrugada y pequeña apoyada en el borde de la encimera, con la letra familiar y torcida de mi hija. Parpadeé pensando que quizás no las había visto bien al principio, pero las palabras eran claras, imposibles de ignorar. Lo siento, mamá. No hay espacio para ti ahora. Mi suegra necesita tu habitación. Nada más. Sin explicaciones, sin disculpas. Más allá de eso. Sin un toque de cariño. Solo una frase que me aplastó como un balde de agua fría en pleno invierno. Sostuve la nota en mis manos más tiempo del que debí leyéndola y releyéndola deseando que cambiara, deseando que ella se hubiera equivocado. Pero el papel no se movió, las palabras no se suavizaron, y el silencio de la casa de pronto se sintió más cortante que el frío que se colaba por las ventanas. Podía oír los latidos de mi corazón en mis oídos fuertes y acusadores, como si exigieran que entendiera algo para lo que no estaba lista. Me moví al pasillo y miré hacia la sala medio esperando verlas a ella, o a alguien, esperando para explicarme. Nada. La casa estaba vacía, pero la ausencia de vida se sentía opresiva. Mi hija, la niña que crié desde bebé, ya se había ido. No literalmente, pero en lo que importaba mi lugar. Mi habitación. Mi casa habían sido reclamados en silencio por alguien más. Me hundí en la silla de la cocina aún con la nota en la mano y sentí una extraña mezcla de incredulidad y entumecimiento. Esta era mi casa. Avenida de los Álamos en la Ciudad de México. La casa que compré hace años con un solo sueldo, llena de ecos de cumpleaños, primeros pasos y proyectos escolares interminables. Cada rincón guardaba un recuerdo, cada tabla del piso, una huella de la vida que había construido. Y ahora esa vida se estaba reescribiendo sin mí. Doblé la nota con cuidado metiéndola en mi bolsillo, no por sumisión, sino porque se había convertido en prueba. Un marcador del momento exacto en que todo cambió. Enderecé la mandíbula sorbiendo el té ahora frío, dejando que el silencio se asentara y hacerle hasta a mi alrededor. En algún lugar dentro de mí una vocecita decía que esto no sería el fin. Pero no podía seguir adelante todavía. No hasta recordar lo que había costado llegar aquí, lo que había sido mi vida antes de la nota, antes del silencio, antes de darme cuenta de que la persona que había criado, quizá ya no me veía como suya. Y mientras dejaba la taza vacía, la luz de la mañana iluminó el polvo en el alféizar de la ventana, y pensé en todo lo que nos había llevado a este punto. Recuerdo el día en que murió su padre como si estuviera grabado en mis huesos. El aneurisma repentino de Esteban lo llevó en un instante cruel cuando Xiomara tenía solo 7 años. Yo tenía 28 entonces, aturdida, y a la deriva enfrentando un mundo que exigía que me convirtiera en madre y padre al mismo tiempo. Le tomé su manita en la mía mientras estábamos en el pasillo estéril del hospital, sus deditos cerrándose en puños contra mi abrigo. Temblaba sus ojos grandes reflejando confusión, miedo y un amanecer de pérdida. Todo lo que pude hacer fue prometerle el mundo, aunque apenas había aprendido a pararme por mí misma. Desde ese día, mi vida se convirtió en un ritmo de sacrificios silenciosos.
Trabajaba a tiempo completo como contadora en una pequeña firma en el centro, a menudo metiendo horas extras por las noches y fines de semana, equilibrando hojas de cálculo mientras Xiomara coloreaban a mis pies. Hubo noches en que regresaba exhausta de auditorías, temporadas de gripe o duelo, solo para encontrarla despierta con una rodilla raspada o un juguete roto exigiendo consuelo, que a veces sentía que no me quedaba para dar, pero se lo daba de todos modos. Aprendí rápido a estirar un sueldo para 3 comidas útiles escolares y regalos de cumpleaños. Me volví experta en cupones, rebajas y gangas de mercados de pulgas, como si la austeridad pudiera protegerla de la injusticia de la vida. Cada primer día de escuela, cada recital, cada rodilla raspada era mía, para presenciar y sanar. Nunca me perdí una reunión de padres, nunca olvidé firmar un permiso, nunca le dejé ver cuán cansada o asustada estaba en realidad. Quería que se sintiera segura, que supiera que el mundo podía ser duro, pero al menos el hogar sería inquebrantable. Recuerdo las tardes sentadas en la mesa de la cocina, después de cenar ayudándola con la tarea, escuchando su charla sobre peleas en el patio, mejores amigos y los pequeños triunfos de una niña de 7 años. No había nadie más para compartir la carga, pero la llevé con orgullo, celebrando en silencio las pequeñas victorias de nuestra supervivencia cotidiana. Salté vacaciones, hice turnos extras y a menudo me privé de pequeñas comodidades para que ella pudiera ir a clases de baile, lecciones de piano y campamentos de verano. Aún recuerdo el pinchazo de cambiar mi viaje anual a la costa de Veracruz por un tobogán improvisado en el patio trasero, para que pudiera reír con los hijos de los vecinos. A través de todo nunca conté las horas, los pesos ni las noches sin dormir. Era moneda invisible que daba libremente porque el amor lo exigía. Ella floreció de maneras que hicieron que cada sacrificio se sintiera como un triunfo callado. La vi crecer en una niña curiosa, brillante y sensible, absorbiendo lecciones que yo apenas había dominado: responsabilidad, resiliencia, bondad. Le recordaba constantemente que podía apuntar más alto que yo, que el mundo nunca debería convencerla de que era demasiado pequeña para importar. Y por un tiempo, pareció que los años de esfuerzo, las noches tardías y mañanas tempranas, el malabarismo constante habían forjado algo inquebrantable entre nosotras: confianza, calidez y un lazo tácito que se sentía invencible. Pero ahora, parada en mi cocina con esa nota arrugada en el bolsillo, me preguntaba cuán invisibles habían sido esos años en realidad. Le había dado todo lo que una madre podía, todo, menos control sobre mi propia casa al parecer, y quizás todo menos un reconocimiento claro de la deuda por ese amor. El orgullo hinchaba mi pecho por lo que habíamos construido juntas, pero un pequeño dolor vacío persistía, un recordatorio de que la devoción no siempre garantiza respeto y el amor no siempre te protege de la traición. Incluso después de décadas de esfuerzo, me di cuenta, el mundo podía cambiar bajo mis pies, y aquellos que había nutrido podían actuar como si mi presencia, mis sacrificios y mi autoridad fueran negociables. Y sin embargo, en ese dolor callado, también había un destello de resolución, el reconocimiento de que la misma determinación que me había llevado a través de la pérdida y las dificultades, ahora podía guiar los próximos pasos para reclamar lo que era mío. A lo largo de los años los cambios habían sido pequeños al principio, casi imperceptibles, como sombras que se arrastran por los bordes de una habitación. Xiomara, mi hija, había crecido en una mujer confiada y esperaba algo de distancia mientras construía su propia vida.
Lo que no esperaba era cuán fácilmente empezó a dejar que sus suegros llenaran los espacios que yo una vez ocupaba. Empezó con cositas. Cenas familiares donde las opiniones de sus suegros pesaban más que las mías. Conversaciones en las que me llamaban Rosalinda, en vez de mamá, como si nuestra historia juntas pudiera ser educadamente ignorada. Recuerdo la primera Navidad después de que se casara con Mateo. Pasé horas preparando sus platillos favoritos. Pavo glaseado con arándanos, cazuela de camote, el pie de nuez de su abuela. Cuando puse la mesa noté que ella echaba miradas constantes a su suegra, asintiendo a sugerencias para el acomodo de asientos y la decoración del centro. Sonreí cortésmente esperando que lo estuviera imaginando, pero el patrón continuó. Poco a poco empecé a sentirme más como una invitada que como una madre en mi propia casa. Xiomara comenzó a deferir a sus suegros en decisiones que siempre habían sido nuestras. ¿Qué muebles nuevos comprar? ¿Qué eventos del barrio? Asistir incluso, ¿qué colores pintar? Las paredes en las habitaciones donde ella había crecido. Los pequeños cambios, desprecios que podía excusar con un encogimiento de hombros, se acumulaban como grietas en los cimientos, cada uno ensanchando el espacio entre nosotras. Las visitas se hicieron más cortas, las llamadas menos frecuentes. Cuando venía a casa, su atención a menudo parecía dividida su enfoque en su marido y sus suegros, en vez de en la madre que la había criado. Me recordaba a mí misma que era natural que la familia que había elegido ahora era central en su vida, pero cada interacción llevaba un pinchazo de pérdida. Noté que mis sugerencias eran apartadas, mi presencia en las fotos reducida al margen, mis palabras recibidas con asentimientos corteses, en vez de reconocimiento sincero. Incluso gestos ordinarios, poner la mesa, compartir una anécdota, ofrecer consejo, ahora se filtraban a través de la aprobación de sus suegros. Me pillaba dudando antes de hablar, midiendo si mi aporte era bienvenido o solo tolerado. El hogar que habíamos compartido, las rutinas que habíamos construido juntas, se sentía sutilmente reescrito, como si mis años de devoción pudieran ser eclipsados en silencio por nuevas lealtades. Intenté ignorarlo diciéndome que eran ajustes menores, el flujo natural de una relación madre-hija. Pero en momentos tranquilos, cuando la casa se asentaba en su quietud vespertina y estaba sola con mis pensamientos, la verdad presionaba a la niña que había nutrido aquella, cuya mano había sostenido a través de pérdidas y noches tardías. Estaba permitiendo lentamente que otros me reemplazaran. Cada pequeño cambio era una fractura inadvertida, un borrado gradual, que me dejaba preguntándome cuándo o si volverías a importar de las maneras en que una vez lo hice. Xiomara y su suegra Beatriz habían empezado a llenar mi casa con su presencia, de maneras no siempre verbales, pero su influencia era innegable. Entraba a la cocina temprano por la mañana, esperando el ritmo tranquilo que había atesorado por tanto tiempo, solo para encontrar tazas nuevas alineadas en el gabinete, cada una grabada con iniciales que no reconocía. Un montón de libros de cocina que nunca había elegido. Descansaba en la encimera, sus portadas brillantes y lustrosas, reclamando atención como si siempre hubieran pertenecido allí. Por sí solos estos detalles parecían insignificantes, casi sin sentido, pero juntos susurraban que esta casa ya no era solo mía. Las cenas familiares se convirtieron en ejercicios de diplomacia. Las sugerencias de Beatriz, dónde poner el centro de mesa, cómo doblar las servilletas, se ofrecían con la cortesía practicada de alguien que lo había hecho incontables veces, un dominio sutil, disfrazado de cuidado. Xiomara sentía automáticamente, como si agrín fuera la respuesta natural, y me encontraba observando en silencio cómo mis propias tradiciones, nutridas con esmero durante años, eran reescritas en silencio.
Ni siquiera las decoraciones navideñas se salvaban ornamentos que había guardado y pulido con cuidado. Ahora yacían en cajas reemplazados por guirnaldas brillantes y colores nuevos que no reconocía. Cada tarde el hogar que había construido con recuerdos y rutina se remodelaba en formas mínimas que reflejaban las prioridades de otros. Su influencia se filtraba en las rutinas que consideraba privadas. Beatriz ayudaba con la preparación de comida reorganizando ollas y utensilios, con la seguridad de alguien que sabía mejor. Xiomara le defería sin dudar, riendo levemente cuando mis sugerencias chocaban con las de Beatriz, como si mi aporte fuera un pensamiento posterior. La calidez y cercanía que una vez sentí con mi hija se sentía reemplazada por gestos corteses y performativos, cada sonrisa y asentimiento, medidos con cuidado. Me encontraba hablando menos mi voz encogiéndose en una casa que una vez había resonado con mi guía. Opiniones que una vez se compartían naturalmente, ahora se filtraban tentativas casi apologéticas. No era dramático ni abiertamente hostil, pero el efecto acumulativo era innegable. Mis rutinas se alteraban en silencio, mis espacios privados se llenaban gradualmente con preferencias ajenas, mi autoridad se cuestionaba sutilmente, de maneras tan corteses y enmarcadas con cuidado, que confrontarlas parecía casi imposible sin sonar irracional. Incluso los elementos más pequeños, cómo se ajustaban las persianas, la colocación de cojines, el horario de quehaceres y mandados, reflejaban su gusto en vez del mío. Cada ajuste, por mínimo que pareciera, astillaba el control que había ejercido por décadas, haciendo que mi propia casa se sintiera menos mía. Al principio intenté racionalizar los cambios diciéndome que eran compromisos menores, ajustes naturales, en una familia, adaptándose a nuevas dinámicas. Pero cada intrusión llevaba peso, y el malestar callado se convirtió en una frustración burbujeante que ya no podía ignorar. Mi hogar, las habitaciones forradas de recuerdos, los espacios que había curado con cuidado y amor, se reescribía sin discusión, sin reconocimiento, sin consentimiento. El ritmo de mi vida, los hábitos y prácticas que me habían sostenido a través de años de trabajo, duelo y crianza, se desplazaba paso a paso. Una tarde me detuve en el pasillo con las manos descansando ligeramente en el pasamanos liso y observé a Xiomara y Beatriz, reorganizando la sala una vez más. Beatriz ajustaba cojines con una eficiencia casual, Xiomara, siguiéndole el paso con una sonrisa ansiosa. Un nudo apretado se formó en mi pecho, una mezcla de impotencia y enojo, mientras observaba su coreografía cuidadosa. Esta era mi casa, un lugar construido durante décadas con atención, esfuerzo y devoción, pero se sentía cada vez más ajeno, como si ahora fuera una invitada en el espacio que había nutrido. Y entonces quedó claro, estos pequeños cambios aparentemente corteses ya no eran sutiles. Eran un patrón deliberado y consistente, una toma de control en cámara lenta. Cada sentimiento, cada reorganización, cada deferencia alegre era parte de una afirmación tácita de control. Me di cuenta con claridad callada de que si no actuaba, si permitía que las manipulaciones corteses continuaran sin freno la vida que había construido, se borraría en silencio un gesto cortés a la vez. La realización trajo consigo una mezcla de duelo y determinación, un reconocimiento de que el tiempo de tolerancia pasiva había pasado y los primeros pasos para reclamar autoridad pronto necesitarían ser tomados. Siempre había medido mi vida en pequeños sacrificios. Las noches que me quedaba tarde en el trabajo para que Xiomara pudiera tener lecciones de piano los fines de semana que pasaba curando, rodillas raspadas, en vez de dormir los años que posponía. Vacaciones para cubrir colegiaturas y cuotas de campamentos. En ese momento nunca se sintió como una carga.
Me decías a mí misma que era amor puro y sin complicaciones del tipo que no requiere reconocimiento. Asumía que la niña que crié, el hogar que nutrí y la vida que construí juntas hablarían por sí solos. Pero parada sola en mi sala ahora observando la sutil reorganización de mis muebles, el reacomodo de objetos que había elegido durante décadas, me di cuenta de cuán invisibles habían sido todos esos años. Las horas que había dado libremente, el dinero que había ahorrado a cuentagotas, el trabajo emocional que había vertido en nuestras vidas, nada de eso me había ganado un solo pensamiento de consideración. Mi hija, la misma persona a la que me había dedicado, parecía tratarlo todo como si fuera dado por sentado, un zumbido de fondo que podía ignorar. Pensé en el enganche que le ayudé a pagar cuando ella y Mateo compraron su primer departamento, las despensas que surtí para su primer mes, las horas de niñera que registré cuando plazos y emergencias chocaban con sus horarios. Hice las cuentas en silencio una tarde, contando cada peso, cada hora. No era poco. Cada sacrificio, cada cálculo cuidadoso de ingresos versus necesidades, sumaba más de lo que esperaba, más de lo que nunca había pretendido rastrear. Y sin embargo, a pesar de todo, mis contribuciones parecían irrelevantes. La nota en la encimera, la redirección cortés pero firme de mis rutinas, el borrado sutil de mi espacio. Todo me hacía sentir como si el trabajo de décadas hubiera sido descartado. El amor, me di cuenta con amargura, no era suficiente. No había garantizado respeto, no había preservado mi lugar en la vida que había construido. El enojo burbujeaba bajo la superficie, agudo y callado, un recordatorio constante de la injusticia. Había dado libremente y ahora me habían reducido a una espectadora en mi propia casa, mi generosidad explotada sin reconocimiento. El pensamiento me presionaba todos esos años, todas esas elecciones, y este era el premio. Sin embargo, dentro de esa frustración, una semilla de claridad empezó a crecer. Si nadie más reconocería el valor de mis sacrificios, entonces yo lo haría. Si el amor no había sido suficiente para protegerme, quizás la acción lo sería. Por primera vez en mucho tiempo, sentí los brotes de una determinación que no se ignoraría, una resolución de que los costos ocultos de mi devoción no permanecerían invisibles para siempre. Empezó con una sugerencia enmarcada con cuidado, para sonar como preocupación. Xiomara se sentó frente a mí en la mesa de la cocina un sábado por la mañana, su café humeando en una taza delicada. Beatriz a su lado, ofreciendo una sonrisa alentadora. Mamá, empezó Xiomara suavemente. Estábamos pensando, quizás sería bonito si pasaras un tiempito en la casita de huéspedes de tía Denise, en el sur de la ciudad. Solo 1 o 2 semanas, para tomar sol, descansar un poco. Me quedé helada sin saber si reír, sacudir la cabeza o sentir furia. 1 o 2 semanas. Esa frase cortés era un empujón velado, un borrado gentil de mi lugar, el primer paso en un plan que no tenía nada que ver con mi bienestar. Beatriz agregó suavemente: podría ser bueno para ti, Rosalinda. Has trabajado tan duro todos estos años manteniendo todo en pie. Un cambio de escenario podría refrescarte. Queríate hablar, recordarles que había manejado mi propia vida mucho antes de que sus opiniones importaran. Pero me quedé callada bebiendo el té que había preparado, forzando el calor por mi garganta como si pudiera estabilizar la repentina oleada de incredulidad y dolor. Sus palabras, envueltas en sonrisas y cortesía, se sentían más pesadas que cualquier acusación directa. La habitación parecía más pequeña de pronto, las paredes, inclinándose más cerca, presionando la historia contenida en ellas. Las fotos de Xiomara de niña, los certificados enmarcados de sus logros tempranos, el montón de regalos hechos a mano y recuerdos.
Todo ahora se sentía como evidencia de un pasado que ya no me permitían reclamar por completo. Noté que Xiomara evitaba mis ojos cuidadosa de no sonar mandona, cuidadosa de parecer razonable. La mano de Beatriz descansaba ligeramente en su brazo, reforzando la gentileza de la sugerencia. La cortesía se había convertido en un arma sutil pero efectiva, dejándome insultada e impotente, incapaz de responder sin sonar ingrata o irracional. Por horas después, deambulé por las habitaciones que había construido y mantenido por décadas, tocando superficies familiares, notando los pequeños ajustes que Xiomara y Beatriz habían implementado, cojines nuevos en el sofá, sillas reorganizadas, un aroma tenue en el aire que no era mío. La quietud callada que una vez atesoraba en mis mañanas, ahora se sentía ajena, como si estuviera invadiendo una casa que había amado, pero que ya no me pertenecía por completo. Caminé a la ventana de la cocina y miré al patio trasero donde el jardín de hierbas que había cuidado por años captaba los últimos rayos dorados del sol. Cada hoja de albahaca, cada ramita de tomillo, cada camita de flores, se sentía como una pieza de mi identidad, floreciendo en silencio, incluso mientras me sentía cada vez más invisible. Los pájaros revoloteaban entre las ramas ajenos a la tensión dentro de la casa, y por un momento envidié su libertad. Para la tarde, cuando los platos estaban lavados y el sol empezaba a ponerse, me senté en mi sillón favorito, la nota del sábado por la mañana doblada en mi bolsillo, la conversación repitiéndose en mi mente. Su cortesía no había dejado espacio para enojo o argumento, solo la lenta realización de que me estaban apartando gentilmente, pero deliberadamente, como si mi vida aquí fuera negociable. Entendí entonces que el proceso de desplazamiento podía ser sutil, envuelto en amabilidad, y aún así llevar el aguijón de la traición. Bajo la confusión y el dolor, una parte pequeña y terca de mí empezó a reunirse. Presioné mis manos contra la encimera fría, dejando que la superficie familiar me anclara. Si Meetarinan me estaban coaccionando cortésmente, pensé entonces, era una elección que tendría que confrontar y quizás contrarrestar. Con la misma claridad, paciencia y resolución callada que había usado para criar a Xiomara en primer lugar. Para cuando las sombras de la tarde se profundizaron, el destello de determinación había crecido en una llama constante. La cortesía no me desarmaría. La coerción no me dirigiría. Observaría, planearía y actuaría con fuerza deliberada. Antes de las intrusiones sutiles y la coerción cortés, mis mañanas eran enteramente mías. Me despertaba temprano, a menudo alrededor de las 5, y me deslizaba en silencio a la cocina en mi bata, el piso de madera fresca bajo mis pies, anclándome en la quietud de la casa. La ciudad fuera de la Ciudad de México apenas empezaba a agitarse, un zumbido bajo de tráfico distante y pasos tempranos. Me gustaban estos momentos cuando el mundo estaba callado, la luz del sol suave contra las encimeras y el aroma de café fresco prometía un inicio gentil. Preparaba una olla de té de manzanilla, me envolvía en el chal azul suave que había tenido por décadas y me sentaba en la mesa de la cocina con un cuaderno o crucigrama. Me permitía tiempo para pensar, planear, saborear la calma antes de que el día se desplegara. La jardinería era mi santuario. Los bancales elevados en el patio trasero eran un testamento de temporadas de cuidado y paciencia. Pasaba horas atendiéndolos, arrancando maleza, revisando la albahaca, el tomillo y el romero que había plantado años atrás y esparciendo semillas para los pájaros. Xiomara me había ayudado ya a plantar hierbas cuando tenía 8, sus manitas untadas de tierra en las muñecas mientras reía, y el recuerdo persistía en el suelo y el aroma del jardín. En esas horas calladas me sentía conectada aquí a la vida misma.
El crecimiento lento de las plantas, la forma en que la luz del sol se filtraba a través de las hojas, el caos diminuto de gorriones peleando por semillas bajo el árbol de maple. Era un ritmo que entendía y controlaba un contraste con las dinámicas cambiantes de las personas que vivían en mi casa. 3 días a la semana voluntariaba en la despensa de San Lucas, clasificando latas, reponiendo estantes y ofreciendo compañía calladas a quienes venían por ayuda. La mayoría eran corteses, algunos cansados, unos pocos avergonzados. Sabía lo que el orgullo podía costar, lo que significaba necesitar ayuda y aceptarla. El pastor Benjamín, que supervisaba la despensa, siempre me decía que tenía un don para hacer que la gente se sintiera vista. Entendía ahora que esto también era cierto para mí misma. Había nutrido estas rutinas y espacios como una forma de preservar identidad, incluso cuando otros me pasaban por alto. Las tardes eran para reflexión, tareas ligeras del hogar y preparación para el día siguiente. Doblaba la ropa con cuidado, limpiaba encimeras y arreglaba sillas para que se sintieran invitadoras y ordenadas. Me movía a través de estas rutinas con esmero deliberado, anclándome en la familiaridad que había creado. Estos momentos me recordaban quién era, qué valoraba y por qué mi presencia importaba, aunque calladamente, en mi propia vida. Era en estas rutinas donde encontraba resiliencia. Podía enfrentar cualquier cosa, me decía, porque había construido una vida con propósito independiente de la validación de cualquiera. El hogar, el jardín, el trabajo en la despensa, las mañanas tranquilas. Todo era mi reclamo de identidad, de agencia, del derecho a existir plenamente en mi propio espacio. Y sin embargo podía sentir el borde tenue del cambio arrastrándose. Las intrusiones sutiles, las sugerencias corteses, la invasión de otras prioridades. La tormenta se estaba acumulando, y sabía que la vida que había elaborado con tanto cuidado estaba a punto de ser desafiada. Pero por ahora, en este momento, me permití respirar apreciando la solidez de las rutinas, el consuelo del control y la afirmación callada de que aún pertenecía a mis espacios, a mi vida y a mí misma. Pensaba que le había dado a Xiomara todo lo que una madre podía. Recordaba los meses después de que se graduara de la universidad, cuando el mercado laboral era cruel y regresó a casa frustrada e insegura. Tenía un pequeño ahorro acumulado durante décadas, nada extravagante pero suficiente para cubrir su renta y despensa, hasta que encontrara su camino. Me decía que era temporal, un puente sobre las aguas turbulentas de la adultez temprana, y nunca imaginé que ese puente eventualmente se sentiría como una cadena. El primer préstamo grande fue para el enganche de su primer departamento. Lo calculé con cuidado, contando cada peso de mis ahorros, una vida de turnos extras, cupones recortados y vacaciones saltadas. 400.000 pesos cubiertos por completo. Ella y Mateo estaban eufóricos, lágrimas y abrazos intercambiados en mi pequeña sala, y sonreí feliz de verlos empezar este nuevo capítulo. El recuerdo de su voz temblorosa de gratitud aún era vívido, y por años había sido un bálsamo que repetía en mi mente cuando el agotamiento o la frustración amenazaban con abrumarme. Luego estaban las despensas, el cuidado de niños, las incontables noches que cuidé a su hija cuando plazos o emergencias chocaban con sus horarios. Había empezado un diario temprano pensando que podría necesitarlo para organización, pero lentamente se convirtió en un registro de mi devoción. Cuando finalmente lo sumé todo, los números eran abrumadores. Cientos de horas, miles de pesos cada uno, dado voluntariamente, sin quejas, sin expectativa de devolución. Los conté en silencio, a veces tarde por la noche, y dejé que el total se asentara sobre mí. Esta era mi contribución a su vida invisible, pero indispensable.
Y sin embargo, mirando atrás ahora me di cuenta de que nada de eso había sido reconocido, de las maneras que importaban. La nota dejada en mi encimera de la cocina, la insistencia cortés de que tomara un pequeño descanso, la asunción gradual de control sobre mis rutinas y mi hogar. Todo se sentía como un despido callado de cada peso, cada hora, cada noche, sin dormir que había soportado por ellos. Mi generosidad había sido dada por sentada. Mis sacrificios habían sido reencuadrados como derecho mío, como si mi amor solo no fuera suficiente para ganar siquiera un pedacito de reconocimiento. El enojo que burbujeaba bajo mi superficie había sido lento en construirse sutil como la marea, subiendo en la playa. No gritaba, no azotaba puertas, pero el sentimiento estaba allí callado y constante, creciendo con cada día que pasaba, donde mi presencia se trataba como opcional, donde mi voz se defería cortésmente y donde mis contribuciones se pasaban por alto en silencio. No era resentimiento en su forma más cruda, sino un reconocimiento. El amor, incluso ilimitado, es insuficiente cuando se usa como palanca. Sin embargo, dentro de ese enojo callado, una chispa de resolución empezó a brillar. Si nadie más reconocería el valor de lo que había dado entonces, yo lo haría. Si mi devoción había sido pasada por alto, quizás era tiempo de que mi voz, mi presencia y el registro de mis sacrificios se volvieran visibles de maneras que no pudieran ignorarse. La realización era amarga y empoderadora. A la vez, ya no podía permitir que mi buena voluntad fuera invisible. Tendría que actuar deliberadamente y con cuidado para reclamar la autoridad y el respeto que había ganado en una vida. Me senté sola en la sala al sol de la tarde, filtrándose por las persianas y proyectando líneas largas a través del piso. La casa estaba callada, pero sentía el peso de todo presionando. Décadas de cuidado, sacrificio y trabajo invisible ahora tratado como insignificante. El pensamiento de Xiomara y su suegra moviéndose sin problemas en rutinas que había construido, reorganizando mi hogar sin una palabra, me apretaba el pecho. Por primera vez cuestioné los cimientos mismos de mi silencio. Repasé los eventos de los últimos meses, cada momento más preciso, en mi memoria. Las sugerencias corteses de tomar un descanso, las pequeñas intrusiones en mi espacio, la asunción de control sobre detalles que una vez supervisaba. Lo había tolerado todo, convencida de que mantener la paz, preservar mi orgullo y no agitar las aguas, era el camino más sabio. Pero ahora el costo del silencio era inconfundible. Mi hogar, mi vida, mi dignidad. Todo había sido disminuido en silencio mientras permanecía pasiva. Pensé en la ayuda financiera que había dado a lo largo de los años, las incontables horas que había pasado cuidando a mi nieta, las noches tardías equilibrando cuentas y plazos para asegurar que no le faltara nada. Nada de eso había sido reconocido de una manera que importara. Había sido usado en silencio como dado por sentado. Y a cambio me habían pedido que me apartara cortésmente, que hiciera espacio para otros como si mis propias necesidades y presencia fueran opcionales. Sentada allí, la realidad cristalizó. Permanecer pasiva ya no era una elección neutral. La inacción solo permitiría que este borrado callado continuara dejándome con nada más que remordimientos y resentimiento. Podía sentir una determinación burbujeante, construyéndose en mí una resolución calmada, que estabilizaba mis manos mientras las presionaba juntas. Si deseaba reclamar mi hogar, mi dignidad, mi lugar en esta familia, tendría que actuar. Cerré los ojos e imaginé los pasos adelante, reunir la evidencia de mis sacrificios, organizar la documentación de cada peso, cada hora, cada contribución que había hecho. El pensamiento era tanto abrumador como exhilarante. Por primera vez en meses,
la ansiedad que había estado enrollada apretada en mi pecho empezó a cambiar a claridad. Entendí que el camino adelante no sería fácil, pero sería deliberado, medido y enteramente mío. Para cuando el sol se hundió bajo el horizonte pintando las paredes con una luz dorada suave, había tomado mi decisión. El silencio me había llevado hasta aquí, pero no me llevaría más lejos. Actuaría, no por venganza, no por rencor, sino desde un lugar de principio por el respeto que había ganado en una vida y por la vida que estaba determinadas a reclamar. A la mañana siguiente, empecé a reunir lo que había mantenido organizado por mucho tiempo, pero nunca pensé que necesitaría usar como escudo. Mi oficina en casa olía ligeramente a pulimento de cedro y papel viejo, los estantes forrados con carpetas etiquetadas meticulosamente a lo largo de los años. Bajé un montón de folders cada uno, conteniendo recibos estados de cuenta y transferencias documentadas que había hecho a Xiomara y Mateo, rastreando cada peso gastado en enganches de departamento, despensas y cuidado de niños. Cada página era un testamento de las incontables horas que había dedicado a menudo, invisiblemente, para mantener su vida estable. Esparcí todo sobre el escritorio trabajando deliberadamente. Había talones de cheques de años atrás, confirmaciones de transferencias y notas manuscritas que había guardado como referencia. 400.000 pesos para el primer departamento, otros 300.000 en cuidado de niños y despensas, cientos de horas de niñera, registradas en mis diarios. Las hojeé con cuidado asegurándome de que nada faltara. Cada documento, cada número, cada firma, me recordaba lo que había dado libremente y cómo había sido dado por sentado. Luego saqué los documentos de la Asociación de Vecinos de la última década, polvorientos pero intactos. Estatutos, formularios de ocupación, reglamentos, detallando quién podía residir en la casa y bajo qué condiciones. Los leí lentamente resaltando las cláusulas que protegían mis derechos como dueña única. Estos papeles eran secos técnicos y, sin embargo, ahora eran escudos en mis manos. Confirmaban que legalmente nadie podía sobrescribir mi autoridad en mi propia casa sin mi conocimiento. Pasé a los papeles legales relacionados con la propiedad misma. Títulos, escrituras, cartas de donación notariadas que había firmado para Xiomara cuando ayudé con los enganches de su departamento. Cada documento reforzaba una verdad única e innegable. La casa me pertenecía y cada contribución que había hecho a la vida de mi hija era un registro que podía verificarse, probarse y defenderse. Los arreglé meticulosamente en orden cronológico, pestañas marcando entradas importantes, listos para presentar si alguna vez se desafiaban. Incluso las cositas importaban. Encontré el diario que había mantenido de horas de niñera, notando cuando llamaban de último minuto y cuando fines de semana se reorganizaran para acomodar sus necesidades. Las horas sumaban, más de 1.800 en solo un año. Registré el valor equivalente en pesos en silencio, en los márgenes no por compensación, sino para reconocer el costo real y tangible de lo que había dado. Estas eran las contribuciones silenciosas, el trabajo oculto de décadas que había sido descartado tan casualmente. Para media tarde mi evidencia estaba completa. Me recosté en mi silla sorbelling, el despliegue sobre el escritorio, recibos, estados de cuenta, diarios, formularios de la asociación, escrituras, cartas de donación. Todo estaba contabilizado, documentado, organizado. No era un arma, no aún. Era un mapa, un ledger y un registro. Una forma de hacer lo invisible visible, de transformar años de devoción en prueba innegable. Por primera vez en semanas sentí una medida de control regresar.
Mis manos descansaban en el borde del escritorio y la tensión en mi pecho se alivió ligeramente. La frustración callada, el enojo burbujeante, el sentido de exclusión. Todo tenía un contrapeso ahora. Si había sido pasada por alto, si mi generosidad había sido explotada, había una forma de responder. Las herramientas estaban en mis manos y las usaría con paciencia, precisión y calma. Con toda la evidencia esparcida sobre mi escritorio, finalmente sentí la claridad que me había eludido. Los papeles diarios, recibos y escrituras no eran solo recordatorios de lo que había dado. Eran herramientas que podía usar para reclamar, no solo mi hogar, sino la dignidad y autoridad que me habían sido despojadas en silencio. Me recosté en mi silla dejando que el peso de la realización se asentara. Era tiempo de planear deliberadamente y con cuidado paso a paso. Empecé con la propiedad misma. Las escrituras y documentos de la asociación confirmaban que era la dueña única y cualquier ocupante no autorizado podía desafiarse legalmente. Tomé notas para contactar a la asociación, asegurándome de que todas las violaciones o requisitos pasados por alto estuvieran claramente documentados. Necesitaría un timeline preciso cuando Xiomara y sus suegros se mudaron, cuándo se dieron avisos, cuándo podía presentar quejas oficiales si era necesario. Cada detalle importaba. Luego pasé a la evidencia financiera. Los recibos, transferencias y registros de niñera proporcionaban prueba innegable de las contribuciones que había hecho a Xiomara y Mateo a lo largo de los años. Resalté las sumas más grandes. El enganche para su primer departamento, despensas, cuidado de niños. Y las arreglé cronológicamente. Esto mostraría no solo generosidad, sino un patrón de apoyo que subrayaba mi involucramiento en sus vidas. No era sobre venganza, era sobre demostrar la realidad de la situación con hechos. También consideré aliados, personas en las que confiaba que pudieran actuar como testigos si surgía la necesidad. Mi banquera de toda la vida. Carla Jiménez me había conocido por años, visto equilibrar finanzas y manejar asuntos de propiedad sola. El pastor Benjamín, que había vigilado a nuestra familia a través de incontables dificultades, podía hablar de mi carácter y la claridad de mis decisiones. Y por supuesto la agente inmobiliaria que había usado para transacciones previas, Susana Barros, sería esencial para manejar los próximos pasos, si la casa se listara o se disputara. Esbocé un timeline en mi cuaderno desglosando las acciones en pasos manejables, reunir prueba, verificar posición legal, consultar aliados confiables, preparar para objeciones potenciales y finalmente, ejecutar. Cada paso era deliberado, medido y basado en hechos. No había espacio para que la emoción nublara el proceso. Esto era sobre precisión, preparación y asegurar que cada movimiento que hiciera fuera defendible. Mientras el sol se hundía más bajo en el cielo, proyectando luz cálida sobre los papeles, sentí un sentido de determinación calmada que había estado ausente por meses. La frustración burbujeante y el enojo callado se habían transformado en estrategia, y con la estrategia venía confianza. Sabía que la confrontación no era necesaria, no aún. Lo que importaba era la preparación meticulosa del tipo que no dejaba nada al azar, sin huecos en la lógica o documentación. Por primera vez en mucho tiempo sentí el equilibrio cambiar. Los años de sacrificios pasados por alto, las intrusiones sutiles, los despidos corteses. Todo podía abordarse no con gritos, sino con acción cuidadosa e innegable. Cerré mi cuaderno, tomé una respiración profunda y me permití una pequeña sonrisa satisfecha. Estaba lista. A la mañana siguiente hice una lista de las personas en las que podía confiar, las pocas que habían visto mi vida en pleno. El trabajo, los sacrificios,
las horas calladas, manteniendo todo a flote. Primero en la lista estaba Susana Barros, mi agente inmobiliaria de toda la vida. Me había ayudado a comprar esta casa años atrás y siempre había sido meticulosa, confiable e inquebrantable. Levanté el teléfono y la llamé dejándole saber que necesitaba guía. Su voz, calmada y medida por la línea, me tranquilizó más de lo que esperaba. No pidió detalles. Simplemente entendió que esto era sobre proteger lo que era legítimamente mío. Luego contacté a Carla Jiménez, mi banquera de casi 2 décadas. Carla se había quedado tarde incontables veces, ayudándome a reconciliar cuentas después de días largos en el trabajo o emergencias en casa. Le expliqué la situación con cuidado, enfatizando que necesitaba consejos sobre registros financieros, transferencias y cualquier palanca potencial que pudiera usar para asegurar mi posición. Carla escuchó, hizo unas preguntas aclaratorias y ofreció revisar cada documento que había reunido. Su profesionalismo y firmeza me prestaron un sentido de legitimidad que no me había dado cuenta de que anhelaba. Finalmente contacté al pastor Benjamín. Había vigilado a nuestra familia a través de los años más duros, viendo el agotamiento, la dedicación, el duelo tácito. Le pregunté si estaría dispuesto a avalar mi carácter y la claridad de mis decisiones, si la situación lo requería. No dudó. Su voz era suave, pero firme, una presencia ancladora que me recordaba los valores por los que siempre había intentado vivir. Mientras hablaba con cada uno, un alivio callado se asentó sobre mí. Ya no estaba sola en esto. El peso de confrontar años de exclusión sutil y coerción callada se sentía más ligero, porque ya no lo enfrentaba en aislamiento. Cada aliado que reclutaba no era solo un recurso. Eran testigos de mi vida, mi integridad y el trabajo que había pasado desapercibido por tanto tiempo. Con su guía empecé a delinear los próximos pasos. Susana ayudaría a asegurar que cualquier acción de propiedad se manejara legal y eficientemente. Carla verificaría y organizaría la documentación financiera y el pastor Benjamín podría ofrecer testimonio respecto a mi claridad mental, intenciones y rol en la familia a lo largo de los años. Juntos formaban una red, un escudo que me permitiría actuar decisivamente mientras mantenía mi compostura. Pasé el resto de la tarde arreglando reuniones, imprimiendo copias de documentos y organizando folders. El proceso se sentía extrañamente empoderador. Por primera vez en meses me sentía no solo reactiva, sino proactiva. Tenía un plan, un equipo y un sentido de dirección. La frustración y el enojo que habían burbujeado bajo la superficie ahora se canalizaban en una fuerza estratégica deliberada. Podía sentir mi confianza creciendo constante y callada como el primer atisbo de luz solar a través de las persianas en la mañana temprana. Una promesa de que la claridad, la preparación y el apoyo podían crear un punto de inflexión. Para la mañana siguiente estaba lista para dar el primer paso tangible. Mis folders estaban organizados, mi evidencia clara y mis aliados en su lugar. Había ensayado la llamada telefónica a Susana Barros, mi agente inmobiliaria, de toda la vida una y otra vez, en mi mente, pesando cada palabra, anticipando cada pregunta. Cuando finalmente marqué, hablé con una autoridad calmada que no había sentido en meses. Susana, dije, pongamos la casa en venta. Precio completo. Sin contingencias. Quiero que esto se haga bien y quiero que se haga a mi manera. Su respuesta fue medida, profesional, pero teñida con la más leve nota de sorpresa. ¿Estás segura, Rosalinda? Esto es rápido. Asentí, aunque no podía verme. Estoy segura, dije. Es tiempo. La lista salió en vivo esa tarde. Fotógrafos llegaron para capturar cada rincón del hogar que había mantenido por décadas.
la luz del sol derramándose sobre los pisos de madera, el jardín de hierbas, bien cuidado, afuera la sala donde incontables reuniones familiares habían tenido lugar. Los guié en silencio, señalando detalles y compartiendo recuerdos. Cómo Xiomara había ayudado a plantar las hierbas de niña la colcha en el sofá, que su abuela había hecho las fotografías forrando el pasillo. Cada habitación, cada objeto se convertía en un testamento no solo de mi cuidado, sino de la vida que habíamos construido juntas. Me demoraba en los toques pequeños, asegurándome de que el hogar reflejara autenticidad y calidez. No esperaba que Xiomara lo notara inmediatamente, pero en horas el cambio era palpable. Cambios sutiles en su comportamiento, llamadas telefónicas apresuradas, una mirada que se demoraba demasiado en la puerta principal. Su fachada cortés se estaba agrietando. Cuando llegó más tarde para revisar algo trivial, sus preguntas eran más agudas, teñidas con un malestar que no había visto antes. Se movía por las habitaciones con cuidado, como probando el terreno, y por primera vez en meses sentí que se daba cuenta de que la autoridad callada que había reclamado ya no podía ignorarse. Su sonrisa flaqueó brevemente mientras observaba a los fotógrafos capturando las habitaciones, la evidencia de mi cuidado y control visible para cualquiera que mirara de cerca. Pasé la tarde con Carla Jiménez revisando la documentación una vez más. Cada recibo, transferencia, registro de niñera e invoice estaba organizado, listo para respaldar mi posición si era necesario. Su eficiencia calmada me tranquilizó. «Has hecho todo por el libro, Rosalinda», dijo. «Nadie puede cuestionar esto». Dejé que las palabras se asentaran sobre mí, una satisfacción callada, reemplazando la tensión que había estado enrollada, apretada en mi pecho por meses. Más tarde el pastor Benjamín pasó para ver cómo estaba. Su presencia era cálida, constante y ancladora. «A veces los movimientos más simples hacen la declaración más fuerte», dijo en silencio. Asentí, entendiendo exactamente lo que quería decir. No necesitaba gritar, argumentar o confrontar. La evidencia, la lista, la decisividad deliberada. Todo hablaba por mí. Para la tarde las primeras consultas de compradores potenciales empezaron a llegar. Emails, llamadas, preguntas. Todas confirmaciones de que mi hogar, mi vida y mis elecciones ahora eran visibles al mundo, presentadas exactamente como lo pretendía. Xiomara hizo sus propias llamadas esa tarde, su voz apretada y cuidadosa revelando un pánico sutil, mientras reconocía el cambio en el equilibrio. La afirmación callada de mis derechos, respaldada por preparación meticulosa, era imposible de ignorar. Caminé lentamente por las habitaciones una última vez, notando las pequeñas maneras en que mi identidad había sido preservada en cada rincón. No hubo confrontación dramática, no gritos, no enojo estallando. Sin embargo, en la afirmación callada y deliberada de mi autoridad, sentí los primeros brotes verdaderos de empoderamiento en meses. Los primeros movimientos se habían hecho, y por primera vez en mucho tiempo, el equilibrio de control había empezado a cambiar de vuelta a donde pertenecía, firmemente, innegablemente en mis manos. No tomó mucho para que Xiomara lo notara. Dentro de un día de que la lista saliera en vivo, sus llamadas empezaron. Cortas, entrecortadas y cada vez más urgentes. «Mamá, necesitamos hablar», dijo por teléfono, su voz apretada intentando enmascarar el pánico con razón. La dejé hablar escuchando con cuidado, dejando que el peso de su preocupación colgara en el aire sin interrumpir. No había enojo en mi voz, no defensiva. La autoridad calmada que había cultivado en las últimas semanas hablaba más fuerte que las palabras jamás podrían. Beatriz, su suegra, pronto se unió al esfuerzo, apareciendo en la casa con sonrisas corteses y sugerencias gentiles.
Rosalinda, quizás podamos reconsiderar algunas de estas decisiones, dijo Beatriz suavemente, inclinando la cabeza como intentando cooperación. Solo queremos lo mejor para todos. La reconocí con un pequeño asentimiento, manteniendo mis manos en el montón de documentos organizados frente a mí. Todo estaba contabilizado: las escrituras, las cartas de donación, los recibos, los registros de niñera. No necesitaba argumentar. La prueba era inamovible, silenciosa, pero irrefutable. Xiomara intentó cada ángulo que podía pensar. Apeló a mis emociones recordándome sacrificios pasados, el amor que habíamos compartido, las noches largas, que me quedé despierta, cuidándola cuando estaba enferma o en distrés. «Solo quiero que estemos cerca», suplicó. Sus palabras eran sinceras, teñidas de culpa, pero no llevaban peso contra la evidencia arrayada ante mí. La dejé hablar, ojos calmados, corazón constante. Mi presencia un recordatorio callado de que la intención sin documentación tenía poco poder aquí. La tensión en la casa se espesó en las próximas horas. La voz de Xiomara se elevó en frustración mientras intentaba negociar, cuestionar, encontrar un resquicio en el papeleo meticulosamente organizado. Beatriz susurraba consejos en su oído intentando bolster su confianza. Sin embargo, no importaba qué argumentos construyeran, cada apelación chocaba con hechos, cada cheque, cada transferencia, cada forma notariada confirmaba la realidad que había preparado por mucho tiempo. Su desesperación era visible, su coerción cortés, despojada de su efectividad. Podía sentir su desorientación, el pánico sutil que reemplazaba su confianza inicial. El hogar, una vez cooptado sutilmente por su influencia, ahora radiaba mi control no con fuerza o afirmación fuerte, sino a través de la certeza de la verdad. No necesitaba elevar mi voz, gritar o justificarme emocionalmente. Todo lo que necesitaba estaba allí, en el escritorio organizado e innegable. Para el final del día lo vi claramente: Xiomara y Beatriz no tenían palanca left. Sus intentos de manipular, persuadir, intervenir, habían sido neutralizados por preparación y claridad. Me permití un sentido callado de satisfacción, no cruelmente, sino con el conocimiento de que el equilibrio había cambiado. Por una vez, el poder de la documentación y la acción deliberada había hablado más fuerte que el sentimiento o la proximidad. El sol de la mañana se filtraba por las ventanas de la sala, motas de polvo, flotando en rayos dorados, mientras surveillin los folders y papeles meticulosamente esparcidos sobre mi escritorio. Cada recibo, cada confirmación de transferencia, cada registro de niñera, cada formulario de la asociación, cada escritura y carta de donación notariada. Los había revisado múltiples veces, pero hoy se sentían más pesados, cargados de propósito. Esto ya no era sobre reflexión o frustración callada. Esto era sobre acción, sobre hacer tangible los años de devoción, el trabajo, los sacrificios que habían sido pasados por alto por demasiado tiempo. Empecé con los documentos de la asociación, copias de reglamentos, requisitos de ocupación y correspondencia histórica. Habían sido organizadas con cuidado a lo largo de los años. Verifiqué cada página 2 veces, resaltando cláusulas que podían usarse para desafiar cualquier ocupante no autorizado, asegurándome de que ningún detalle pudiera descartarse. El timeline de la presencia de Xiomara y Beatriz en mi hogar estaba anotado precisamente: fechas de mudanza, avisos dados y cualquier desviación de protocolo. Cada línea de tinta se convertía en un testigo silencioso, un hilo de autoridad tejido en mi plan. Luego pasé a la documentación financiera. Recibos de despensas, colegiaturas, enganches de departamento y horas de niñera estaban arreglados cronológicamente, cada uno anotado, con fechas, montos y propósito. Calculé totales,
Verifiqué estados de cuenta y crucé referencias con mi ledger personal. 400.000 pesos para el departamento, 300.000 para cuidado de niños incontables, horas registradas meticulosamente. Nada era especulativo, nada podía negarse. Cada página reforzaba una verdad única e innegable. Mis contribuciones habían sido reales, sustanciales y rastreables. Me detuve brevemente para asegurarme de que todas las copias estuvieran notariadas donde se requería. La pluma se sentía firme en mi mano, mientras firmaba las affidavits confirmando la autenticidad de cada registro. Estos eran más que papeles. Eran evidencia armadura para la confrontación que sabía era inevitable. Los organicé en folders etiquetados, pestañas para referencia fácil, asegurándome de que ninguna pregunta pudiera minar la claridad del registro que presentaría. Los acuerdos de venta fueron siguientes. Susana Barros, mi agente, había redactado los contratos para la lista, detallando ofertas de precio completo y contingencias. Revisé cada cláusula con cuidado, asegurándome de que la venta fuera limpia y ejecutable, que Xiomara o cualquiera no pudiera desafiarla legalmente. Coordiné con Carla Jiménez, mi banquera, para confirmar que todas las transacciones financieras alinearan con las contribuciones documentadas. La preparación meticulosa me daba un sentido de enfoque calmado, una claridad rara, después de meses de frustración y exclusión sutil. También contacté al pastor Benjamín para confirmar su presencia como testigo de la integridad de mis intenciones y claridad mental. Acordó sin dudar su voz constante y tranquilizadora. Sentí una fuerza callada en saber que él, junto con Susana y Carla, se pararía como aliados silenciosos pero autoritativos en la confrontación venidera. Su apoyo hacía que toda la empresa se sintiera menos solitaria, más deliberada y más inatacable. Mientras la luz de la tarde menguaba, repasé los pasos en mi mente repetidamente. Primero presentar la evidencia en una secuencia clara y organizada. Luego, reforzar la legitimidad de la venta y cualquier archivo con la asociación. Después, asegurar que cada acción estuviera documentada con timestamp y verifiable. Mi estrategia era simple en concepto, pero exacta en ejecución. Nada dejado al azar, nada dependiendo solo de ios de emoción o persuasión. La preparación, me di cuenta, era la forma última de poder. Para la tarde la casa se sentía cargada de anticipación. Cada folder, cada pieza de papel era un testamento de mi vida, mi trabajo y mi previsión. Me moví por las habitaciones metódicamente arreglando y verificando doble, dejando que los espacios familiares absorbieran la energía del plan. En algún lugar entre los documentos cuidadosamente apilados y el zumbido callado de la tarde, sentí un surge de resolución. Estaba lista. Me senté en mi escritorio, manos dobladas sobre el folder superior, la luz del sol ahora desvaneciéndose en el brillo suave de lámparas. La tensión que había acechado bajo meses de coerción cortés, exclusión sutil y devoción pasada por alto, ahora coalescía en un propósito único y enfocado. Mañana todo estaría en movimiento. Cada hora de trabajo, cada registro cuidadoso, cada onza de paciencia, vendría junta en una confrontación que estaba plenamente preparada para navegar. Y por primera vez en meses, sentí el thrill callado de certeza, el conocimiento de que la preparación deliberada y exhaustiva no podía negarse. La mañana de la reunión llegó con una claridad aguda que no había sentido en meses. La luz del sol se filtraba por las persianas, en rectángulos precisos, iluminando los folders y documentos que había preparado meticulosamente. Cada pieza de evidencia, recibos, transferencias, registros de niñera, escrituras, documentos de la asociación, estaba apilada pulcramente con pestañas y etiquetas,
Un ejército silencioso, listo para hablar en mi nombre. Tomé una respiración profunda, sintiendo la tensión calmada en mi pecho. Hoy, todo confirmaría la vida que había construido, o permitiría que el borrado callado continuara. Susana Barros, mi agente inmobiliaria, fue la primera en llegar. Se portaba con la misma precisión profesional que la había hecho indispensable en transacciones pasadas su presencia, inmediatamente anclándome. Carla Jiménez, mi banquera, siguió un folder bajo el brazo, ojos agudos y sabios. Y el pastor Benjamín apareció poco después, callado y constante, ofreciendo un breve asentimiento que llevaba más tranquilidad que palabras. Con ellos a mi lado sentí una confianza que iba más allá de la planificación. Era la confianza de la verdad y la preparación. Xiomara y Beatriz llegaron unos minutos después, sus expresiones corteses pero tensas sonrisas que no alcanzaban los ojos. No habían anticipado la extensión de mi preparación y podía sentirlo en la ligera vacilación en el paso de Xiomara y la colocación cuidadosa de las manos de Beatriz en la correa de su bolso. Su confianza, cultivada a través de meses de control sutil, había sido interrumpida por evidencia que no podían disputar. La reunión comenzó en una pequeña sala de conferencias, en la oficina de la asociación, sus luces fluorescentes zumbando faintly arriba. Don Treviño, el representante de la asociación, se sentó a la cabecera de la mesa, revisando sus notas neutral, pero atento. Susana posicionó los documentos frente a mí, el montón organizado, para presentar en una secuencia lógica e inatacable. Carla y el pastor Benjamín me flanqueaban calmados y listos. Xiomara y Beatriz se sentaron enfrente intentando afirmar control a través de insistencia cortés, pero la tensión en la habitación sugería que sentían el cambio en el poder. «Revisemos la ocupación del hogar», comenzó don Voz Medida. «Estamos aquí para asegurar que toda la documentación esté en orden y que la propiedad de la propiedad alinee con reglamentos y requisitos legales». Sus ojos se encontraron con los míos brevemente, luego regresaron a los papeles. Sentí un surge de autoridad callada. Esta era la arena para la que me había preparado. Los hechos eran míos, organizados y completos. Susana empezó a presentar la evidencia en orden cronológico. Primero las escrituras y cartas de donación notariadas, confirmando mi propiedad y la claridad legal de cada transacción financiera que había emprendido para Xiomara y Mateo. Luego recibos y estados de cuenta detallaban cada peso gastado en despensas, cuidado de niños, enganches de departamento y otras contribuciones. Los registros de niñera mostraban cientos de horas de cuidado, cada entrada con timestamp cuidadoso. Finalmente, los documentos de la asociación, formularios de ocupación y reglamentos se revisaron resaltando cláusulas que afirmaban mis derechos como residente y dueña única. Xiomara habló primero, su voz calmada pero tensa. «Mamá, no pensábamos que llegarías tan lejos. Solo queremos ser justos. No podemos encontrar un compromiso». Sus palabras eran medidas la mezcla familiar de culpa e intento de persuasión. Beatriz asintió ofreciendo una sonrisa gentil, suavizando los bordes de su insistencia. «Solo queremos lo mejor para todos», agregó como si la amabilidad pudiera sustituir la legalidad. Escuché dejando que sus argumentos colgaran en el aire, sabiendo que no tenían palanca. Sus apelaciones emocionales chocaban con la precisión de mi preparación. Cada documento, cada página notariada, cada contribución registrada, formaba una barrera que no podía cruzarse solo con sentimiento. Mi presencia calmada y constante convellaba lo que sus palabras no podían. La verdad estaba de mi lado y era indisputable. Don Treviño, habiendo revisado la documentación, habló siguiente.
Basado en la evidencia presentada, está claro que Rosalinda Mendoza es la dueña única de la propiedad en Avenida de los Álamos, 1835. Los formularios de ocupación, reglamentos y documentos legales apoyan su autoridad. Cualquier reclamo en contrario carece de mérito. Sus palabras eran claras, deliberadas, dejando no espacio para reinterpretación. Los hombros de Xiomara se hundieron ligeramente. La sonrisa cortés de Beatriz vaciló. Intentaron interponer de nuevo, sugiriendo malentendidos, quizás descuidos, pero Susana calmadamente la redirigió caminando a través de cada documento y reafirmando la cronología y autenticidad de cada pieza de vigente evidencia. Carla verificó transacciones financieras en tiempo real y el pastor Benjamín, cuando se le preguntó sobre mi capacidad e intención, confirmó mi claridad de mente y manejo de largo plazo, de asuntos familiares y de propiedad. Por primera vez en meses, sentí la habitación asentarse. Los intentos de manipulación, la coerción cortés, el borrado sutil, todo había fallado contra la preparación y documentación. La influencia de Xiomara y Beatriz, una vez pervasiva en mi hogar, no tenía poder aquí. La habitación reconoció mi autoridad no a través de emoción o confrontación, sino a través de hechos y certeza. Cuando la reunión se levantó, reuní mis folders, cada página ahora, un testamento de años de dedicación y previsión. Xiomara se quedó atrás por un momento, intentando un último apelación, pero sus palabras cayeron en la pared callada de preparación que había construido. Permití que una pequeña sonrisa constante curveara mis labios. La casa, mi vida, mis esfuerzos estaban validados. Había estado firme no a través de enojo, no a través de gritos, sino a través de acción meticulosa y claridad inquebrantable. El enfrentamiento había terminado y el equilibrio había regresado, donde pertenecía firmemente en mis manos. El día final llegó con una inevitabilidad callada. La casa en Avenida de los Álamos, 1835, el lugar que había construido, mantenido y protegido por décadas, estaba oficialmente vendida. Susana Barros me encontró en la pequeña oficina donde tendría lugar el cierre, su expresión constante y profesional, reflejando el cuidado meticuloso que había guiado cada paso de este proceso. Llevaba mis folders conmigo, aunque se sentían más ligeros ahora. Símbolos de preparación, prueba y resolución, en vez de herramientas para confrontación. Los compradores fueron puntuales, corteses y completamente ajenos a las batallas que habían precedido esta transacción. Su presencia era calmada, casi serena, un recordatorio de que el mundo avanza y a menudo indiferente a las guerras privadas luchadas dentro de sus paredes. Susana me guió a través de los documentos finales, cada página firmada, notariada y registrada. El cheque, procedimientos netos de 10 millones de pesos, fue depositado en una cuenta de alto rendimiento bajo mi nombre solo, sin acceso conjunto, sin beneficiarios, sin control compartido. Por primera vez en años sentí la libertad que venía con autonomía verdadera. Salí de la oficina y caminé al carro, la luz del sol de la tarde, cálida contra mi rostro. El peso que había presionado mi pecho por meses, la tensión, la preocupación, la frustración callada, se había ido reemplazado por una calma constante y ancladora. Pensé en Xiomara y Beatriz, en sus intentos de influir, manipular, sobreescribir mi autoridad en silencio. Permití que una pequeña sonrisa privada se formara. La casa ya no era suya para influir, ya no un escenario para sus coerciones sutiles. Se había ido y con ella las cadenas invisibles que habían intentado colocar alrededor de mi vida. Más tarde esa tarde, Nora, mi vecina de al lado y amiga de toda la vida, tocó gentilmente a mi puerta. Llevaba una cajita envuelta, pequeña, su peso y simplicidad, comandando mi atención.
Dentro había un llavero pesado y sólido grabado con 4 números, 1835, y debajo de ellos 2 palabras, nunca más. Lo sostuve en mi mano sintiendo el peso tanto del metal como del significado. Era simbólico, sí, pero era más que eso. Era un recordatorio de límites establecidos, de lecciones aprendidas, de autonomía regained. Caminé por la casa vacía una última vez, pasando mis dedos a lo largo del pasamanos liso, deteniéndome en la ventana donde Xiomara una vez se había apoyado de niña charlando y riendo. Cada rincón guardaba recuerdos, pero ninguno contenía obligación, coerción o compromiso. Me di cuenta de que el hogar que había vendido había sido más que madera y ladrillo. Había sido un espacio en el que mi autoridad había sido minada en silencio por demasiado tiempo. Cerrar este capítulo no era solo sobre independencia financiera. Era sobre reclamar mi identidad, mi voz y mi derecho a determinar los términos de mi vida. Esa noche me senté en mi sillón favorito, en el pequeño departamento de renta, sobre el garaje de Nora el llavero, descansando en la mesa ante mí. Reflexioné sobre los meses de preparación, la colección cuidadosa de evidencia y la ejecución estratégica que me había traído aquí. La frustración burbujeante, el enojo callado, el sentido de exclusión. Todo se había transformado en empoderamiento, en claridad, en liberación. Me permití una exhalación profunda, sintiendo la tensión en mis hombros disolverse. Por primera vez en mucho tiempo estaba libre de las expectativas de otros. Podía tomar decisiones, establecer límites y vivir según mis propios principios. El camino adelante era mío para navegar guiado por el conocimiento de que el respeto, la autoridad y la autonomía no se conceden a la ligera. Tenían que reclamarse, defenderse y honrarse. Sostuve el llavero en mi mano volteándolo sintiendo el peso de la lección que simbolizaba. Afuera la Ciudad de México continuaba en su ritmo usual, indiferente y constante. Sorbí una taza de té de manzanilla dejando que la tarde callada llenara el departamento. El pasado con sus desafíos y traiciones estaba detrás de mí. Adelante estaba una vida definida no por obligación o intrusión, sino por elección, por control y por la comprensión clara de mi propio valor. Y por primera vez en décadas me sentí completamente, profundamente libre.